Hola Teo Warriors, he vuelto, pero no de la forma que creéis, porque tengo un nuevo avatar. ¿Os gusta? Pues darle las gracias a mi amiga Goldie Rune por hacerme este nuevo avatar que está muy cool. Bueno, comencemos el video. La historia del Club Penguin es muy extensa, aunque ya ha terminado. Comenzando en el año 2000 con un juego llamado Experimental Penguins, que era un juego muy primitivo hecho en Flash, en el que solo se podía chatear y mover el avatar por salas hechas con nieve, hecho por Lance Brieve, uno de los creadores de Club Penguin. Lance Brieve en el juego y en los juegos siguientes se llamaba R-Snail. Los próximos años sacaron versiones mejoradas de este juego llamadas Penguin Chat, con más funciones que los juegos anteriores, sacando varios juegos con el mismo nombre, aunque uno de ellos, Penguin Chat 3, era el más importante, ya que es el que más se parecía a lo que después de un tiempo sería Club Penguin. Y al final, en octubre del 2005, abrieron Club Penguin. Dicho juego fue comprado por Disney en agosto del 2007, y después de eso el juego se volvió aún más popular de lo que ya era, pero comenzó a decaer alrededor del 2014. El equipo de juego intentó hacer cualquier cosa para revivirlo, desde cortos para la televisión hasta eventos patrocinados por Disney, pero ninguno funcionó. El día 29 de marzo del 2017 cerró para dar paso a Club Penguin Island, que era una versión 3D del juego original, en teoría. Al principio el juego consiguió muchas críticas negativas, ya que era una decisión muy riesgosa para la compañía, queriendo hacer un nuevo juego para móviles, ya que veían que cada vez más y más gente usaba los móviles como algo diario en vez de los ordenadores como hace unos años. El juego apenas tenía opciones en ese momento, y menos aún si no eras socio. Con el tiempo vinieron los eventos, nuevas opciones, había menos limitaciones para los no socios. Pero aún así, apenas la gente lo jugaba, ya que aún pensaban que era el juego que en un principio era, ya que había mejorado mucho en 2018, hasta que el 20 de diciembre de ese mismo año cerró. 2 días después de que haya cerrado, se abrió una nueva versión offline del juego para que la gente lo pudiera volver a jugar. Pero como ya dije, es offline, no online, así que tú solo estarás en la isla con los personajes del juego, pero nada más. Por otro lado, ya no se puede descargar el juego por Google Play Store, iOS Store ni en la página oficial del juego. Según un trabajador de Club Penguin Island, el juego cerró por decisión de Disney, además de que unas pocas semanas antes de lo que ha ocurrido, les dijeron que tendrían trabajo durante 2 años más, y esto no es así, ya que ahora están despedidos todos desde que el juego ha cerrado. Hubiese estado bien que la gente hubiese probado el juego una vez más después de un año, ya que como dije, este año, 2018, mejoró muchísimo, pero eso no ha pasado. La gente seguía pensando que Club Penguin Island era malísimo y pues al final ha cerrado por falta de jugadores, porque en CPI solo se conectaba medio millón de personas al día y cada día la cifra iba bajando. También estaría bien que el equipo de Club Penguin, en vez de haber hecho un nuevo juego, tendrían que haber mejorado la app oficial de Club Penguin, ya que no tenía muchas cosas que el juego de ordenador tenía. Si hubiesen hecho eso, hubiese sido incluso mejor la opinión de los jugadores y todo lo relacionado con revivir de alguna forma el juego. Aún puedes jugar al juego original de Club Penguin en versiones pirata del juego que se encuentran online, como Club Penguin Rewritten, pero ya no hay ningún juego oficial de la compañía, así que la historia del juego ha terminado, durando así alrededor de 18 años, que es un montón de tiempo. Club Penguin siempre estará en nuestros corazones, por todos los buenos momentos que nos dio, además de marcarnos la infancia a muchísimas personas de todo el mundo. Echaré de menos a este juego. Si os acordáis, tenía un sorteo de quesos de Transformice para los 250 suscriptores. Lo volveré a hacer, pero esta vez solo habrá un premio, uno de 200 quesos. Para participar debes poner tu nombre en Transformice con el hashtag. El ganador del sorteo se escogerá con el YouTube Comment Picker. Espero que os haya gustado el video y no os olvidéis de suscribiros y darle like. Adiós, hasta la próxima.